guarde, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano repose en tu corazón. Amén. Estamos contentos, hermano. Mire, no se aflija por las noticias económicas. Gócese porque el Señor es el que provee. Amén. La Biblia dice que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hermano, Dios ha hecho cosas que usted no se imagina a nivel de la historia humana. Solamente que no hay que afligir, no hay que dejar que ese sentimiento es de, uy, pero ya van por tanto y yo debo tanto, más tanto. Entonces eso a veces tiende como que a opacarnos, pero que no sean esas cosas las que nos opaquen, sino que las que nos impulsen a hacerlo mejor con excelencia para Dios. Amén. Dios bendiga a todos los presentes, los hermanos que vienen de lejos, que Dios los siga ayudando, guardando. A los que están esforzados, hermanos, aquí hay gente que se esfuerza muchísimo. Gente que viene de trabajo anoche y aquí están. De verdad que Dios es bueno. Todo eso Dios lo ve. Y créeme lo que te digo cuando anuncio que no quedará en vano tu esfuerzo, iglesia. No quedará en vano tu esfuerzo. Yo he visto la gloria de Dios moverse en mi vida, pero Dios también ve algo en el creyente, su fidelidad, su responsabilidad, hermanos queridos. Para eso hay que ser fiel a Dios, para eso hay que ser constante, perseverante en el Señor, porque el que persevera hasta el fin, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Entonces tiene que tener seguridad en eso. Yo quiero compartir en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 37, en el versículo 9. Mami, yo estoy necesitando gafas. Yo pensaba que los años no me estaban pasando, pero sí. Y los años como que llegan y yo decía, no llegan, sí, algo así. Yo veo la Biblia y yo, esto se parece, pero bueno, enfocando y queriéndome que usted no se dé cuenta que no tiene enfocando, pero le falta ese es el alma. El alma. Bendito el Señor. Pero bueno, hermano, la Biblia dice que el hombre es como la flor del campo. ¿Sí o no? Que nace por la mañana y en la tarde, ¿qué? Pierde todos sus encantos, hermanos queridos. El versículo, vamos a leerlo, ¿sí? El capítulo 37 del libro de Génesis, el versículo 9. Sí, versículo 9. Dice, mejor para mí. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Señor, en esta hora te doy gracias, tomo el control de mi mente, de mis emociones, de la iglesia, de los jóvenes, de los adolescentes, de cada mujer, de cada hombre, que sea tu palabra, dando bálsamo, que sea tu Espíritu Santo, trayendo, Dios mío, recordando y revelándonos en cada etapa de nuestra vida lo que tú tienes para nuestras almas en el nombre de Jesús. Oye, varón, Dios te bendiga, hombre. Pronto, así como llegó la águila, llegarán las gafas. Esa tiene la letra puesta ya. No, esta letra es una super letra. ¿Qué de qué? Ah, mi Biblia. La ama tanto que la quiere. Sí. Gloria a Dios, hermanos queridos. Venía yo esta mañana, yo me vine primero que me hicieron llegar primero que yo de acá, hermano. Y quiero contar algo rápidamente. Viniendo yo hacia la iglesia, me desvié un camino, me desvié. No porque quería, sino que sentía la necesidad de pasar por un lugar y me fui hacia unos árboles, pasé por allí y me senté en un sitio, una piedrita, me senté, hermano. Y le dije a Dios, ay, Señor, ¿qué pasa? Había un arbolito así y un árbol, había un árbol grande, pero un arbolito pequeño, hermano. Y yo no sé si le ha pasado, pero gloria a Dios, una rama comenzó a moverse, Jesús. Una rama, yo no estoy diciendo mentira en Cristo Jesús. La rama comenzó a moverse solita y yo veo como que puede ser una lagartijita, algo que la está moviendo. Así después comenzó a hacer así, yo no, eso no es una lagartija. Y sigo viendo la rama y digo, qué bonito se ve esto, y sigo meditando en la ramita. Cuando de esta ramita se quedó tranquila, la otra comenzó a moverse. La otra comenzó a moverse, comencé a ver hasta que pero una rama, escuchen, no todas las ramas, una rama, hermanos. Eso fue esta mañana como le iban a hacer las 10. Y moverse hasta que el árbol arriba se movió, la última rama. Y vino una frescura tan deliciosa a mi alma, no era el frío de la neblina, era una frescura, era algo maravilloso. Y en mi espíritu sentí esto, el Señor me hablaba, o administraba mi espíritu en la bonanza. En medio de la naturaleza, en medio de cualquier cosa, yo estoy contigo.
Y me hacía sentir que hablara con ustedes. Yo estoy con ustedes en medio de cualquier circunstancia. Aún lo que es difícil, porque es difícil que el viento mueva una rama y no mueva las otras. Eso, ¿verdad? Es un poco complicado. Hay yo no sé cuántos vientos de dirección, pero que haga ese sincronismo. Yo dije, Padre. Pero Dios a veces muestra en esos detalles pequeños las cosas que Él quiere que nosotros veamos. A veces queremos ver las cosas grandes, pero en los detalles Dios dice, mira, yo puedo hacer lo que ustedes no se imaginan, lo que ustedes no pueden hacer, lo que ustedes no pueden practicar, lo que es imposible, yo lo puedo hacer. Y entraba acá y escuchaba un poco acerca del tema que estaba hablando nuestro hermano Jason. Y hermano, le daba gracias al Señor. ¿Por qué? Porque estaba meditando yo en la Escritura. Y yo soy de los que creen que para los que creen en Dios y tienen fe, hermanos queridos, no hay fin de las cosas buenas, sino el inicio de cosas mejores. ¿Me entienden? Para los que creen y tienen fe, no hay fin de las cosas buenas, sino el inicio de cosas mejores. El pasaje de la Escritura que hemos leído es muy conocido, el tema de la historia de José, un joven soñador, pero que sus sueños tuvieron un gran impacto en su familia, en su geografía, en la humanidad de aquel entonces. A pesar de que era un sueño que era ambicioso para los ojos del hombre, era un sueño bastante comprometedor y que obviamente lo hizo atravesar por situaciones complicadas, era Dios el que estaba en el sueño. Era Dios quien lo estaba guiando, era Dios quien le estaba dando a entender lo que iba a suceder, lo que le estaba ministrando o le estaba profetizando, lo que le estaba revelando, lo que iba a ser este joven soñador. Quise partir de este versículo, hermanos, porque así como José, todos nosotros somos llamados. Amén. Amén. Todos fuimos llamados. Y hay un pasaje de la Biblia que dice que muchos son los allegados y pocos los escogidos, pero Dios llama. Amén. Y Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, yo entraré. Jesús siempre está en búsqueda del alma, del ser humano, perdón, en búsqueda de que tú y yo estemos mejor, del que no conoce a Jesús, conozca a Jesús. Por eso quise hablarle en esta mañana de un tema bonito, agradable, que es manteniéndonos en el llamado. Tenía otro título, pero esta mañana cuando venía sentado allí, manteniéndonos en el llamado. Y es que actualmente hay muchas cosas que están pasando en tu vida y en la vida de todos y en el mundo entero. Hay muchos cambios, hay mucho daño, hermano, hay mucho prejuicio, hay mucho temor, incertidumbre, hay muchas cosas que están afectando y alterando el curso de todas las cosas. Y esto es bíblico. Pero lo que no es bíblico o lo que no está bien es que el creyente se desenfoque, que el creyente se salga del llamado o se aparte del llamado. Que la persona que ha sido llamada se aparte por las circunstancias que sea. Fuiste llamado por Dios, amén, aquí está. Pero ¿para qué fuiste llamado? Para servir a Dios. Pero debes mantenerte en ese llamado. Para mantenerse en el llamado no es fácil. Aquí hay personas que tienen muchos más años que yo en el Evangelio, hay unos que tienen meses, pero no le ha sido fácil mantenerse en el llamado del Señor. No es fácil, hermanos queridos, servirle a Cristo Jesús. Pero el Señor dijo que con Él todo iba a ser más llevadero. Amén. Jesucristo mismo dijo que con Él iba a ser más sencillo esto. Lleva mi cruz porque es ligera mi carga. O sea, Jesús da a la humanidad, en medio de las circunstancias, al creyente, le da un refrigerio. ¿Vas a pasar por situaciones difíciles? Sí, no las va a quitar. Hay personas que me han dicho a mí en lo largo de que he conocido que es que yo pensé que cuando yo llegaba al Evangelio todos mis problemas se iban a acabar. No es así, hermano. Y perdone que si alguno se identifica con eso, se sienta mal, pero no es así. Jesucristo dijo, si esto hicieron conmigo, que es el árbol, dijo, ¿qué más no harán con vosotros? Hablando en cuanto a la presión, hablando en cuanto a lo que se levanta contra ti para que tú no sigas al Señor, para que no te mantengas en el llamado. José no se imaginó, hermanos, que él no se pudo ver todo lo que iba a pasar en su vida. Cuando él tuvo un sueño sobre dónde iba a estar, pero no por dónde iba a pasar. Él ya sabía porque dijo, mira, vas a estar aquí. Pero es que, claro, es entendible. Tú te imaginas que a ti se te diga lo que vas a recibir al final, pero también se te presente todo por donde vas a pasar. Mira, hermano, menos llegaría. Mucho menos llegaría. Porque si cuando Pedro le dijo a su Señor, muchos son los que se salvan, y Jesús le dijo, pocos son, pero oblígalos a entrar.
Quiere decir que lo que ya están se les hace complicado y abandonan, pierden la fuerza y todo esto, pues hermano, diciéndole cosas que de repente van a pasar en el transcurso de su vida, menos van a llegar. Lo importante de esto, hermano, es que este joven hizo algo que nosotros debemos hacer y que es digno y merecedor de hacerse. Este joven, aunque no sabía lo que iba a pasar, comenzó contando un sueño. Se lo cuenta un sueño a sus hermanos sobre unas espigas, le cuenta otro sueño sobre el sol, la luna y sobre las estrellas. Y esto hasta el papá le llamó la atención y lo reprende, pero el papá meditaba en esto. Pero esto trajo a los hermanos, ¿qué? Les trajo enojo, les trajo envidia, les trajo rencor hacia su hermano. Y ellos también eran pueblo de Dios. Sus hermanos eran pueblo de Dios, pero este joven tenía un llamado especial, diferente. Todos tenemos llamados especiales y diferentes y no deberíamos de sentirnos mal por un llamado que eres llamado a una cosa y otra persona a otra. Entonces hay personas que incluso en la actualidad dicen, pero es que a mí no me gusta eso, yo no quería era eso. Pero es que aquí no estamos para gustar, no estamos para servir a Dios. Amén. Nosotros estamos para servir. La Biblia dice que el obrero o el soldado ni se niega ni se ofrece, pero siempre está puesto y dispuesto para la buena obra. ¿Qué significa esto? Que usted no viene acá, hermano, quiere decir, mire, pero pasa que pastor, yo soy maestro y teólogo en la escritura y yo quiero solamente, porque entonces, si no me ponen en esa rama me voy a sentir mal. Entonces hay algo que está pasando, o que yo no he entendido que somos llamados para servir a un Dios que te va a decir, vas a hacer lo que no te gusta, pero eso te va a dar un crecimiento y te va a traer a donde yo quiero. Este joven tal vez no pensó por todo lo que iba a pasar, hermanos queridos, pero vimos en él un joven que se mantuvo en el llamado de Dios, se mantuvo porque creyó que el que le había dado el sueño era fiel para cumplirlo. Y cualquiera que lee la historia antes de lo que recibe José puede decir, pero este lo llamó Dios que tuvo sueño que iba a estar en el lugar, y cualquiera que escuchó a José hablando, diga, no, pero si tú ibas a estar encima y te íbamos a servir y ahora mira dónde estás, eres esclavo, estás preso, estás aquí, estás allá. Y fue todo puesto en vergüenza porque hasta fue visto como un hombre abusador que trató de abusar de la esposa de su jefe. Aunque en su corazón no había hecho nada malo. Hermano, algo que me agrada mucho y es que la persona que Dios llama, Dios le da seguridad. ¿Sí me entiendes? A la persona que Dios llama, Dios le da seguridad. Y aquí en la iglesia nosotros tenemos una apariencia maravillosa, pero esa seguridad se refleja en el creyente cuando el hombre no te está viendo, que estás por allá en otras situaciones. Allí se refleja, hermanos queridos, esa seguridad del creyente. ¿Por qué? Porque pasan cosas que tal vez no deberían de pasar en algunos creyentes, hermanos queridos. Y es donde Dios te dice, o Dios le dice, pero ¿y entonces? ¿Fuiste llamado a qué? A mantenerte en mi palabra. Mantenerse en el llamado es en la palabra, en la obediencia al Señor, hermanos queridos, y en todo lo que es agradable, bueno y perfecto para la gloria del Señor. En eso hay que mantenerse. Pero es triste y me llamaba mi atención y sentía esto de decirlo. No está bien, hermanos queridos, y hay que tener mucho cuidado de que creer que se le está sirviendo a Dios bien y tener una sonrisa y vestir bien, pero algo no está bien en la presencia de Dios. Dios quiere cuidar a su pueblo, hermano querido, de la inmundicia, del pecado, de la mentira y el engaño que está corrompiendo y está dañando toda la tierra. Nosotros fuimos llamados a ser santos, a servir y a mantenernos ahí firmes en el Señor. No porque te vea un pastor, un hermano o tu esposa, tu esposo, no, porque tú le sirves al Señor. Y este joven demostró, hermano, que estoy resumiendo un poco la cosa, porque sabes que el tiempo no... y lo importante es sacar lo que le decía yo, digo, ay, bueno, Señor, ayúdame a, ¿cómo se dice?, a cortar y pegar. Para hacerlo más... Lo importante, hermano, y que creo que es lo vital para nosotros, es mantenernos en el llamado que Dios nos ha hecho allá afuera. Porque aquí es fácil ser evangélico y dar gloria a Dios, porque hay gente que te contagia los ricos, ¿no? Escuchaba un testimonio de una chica que llegó de Colombia, venezolana, pero llegó de Colombia, amiga de mi hermana trabaja en una discoteca, y llegó, pero como llegó de una vez acá y mi hermana estaba trabajando, mi hermana se iba a trabajar, se la llevó a su trabajo. Y la chica estaba allí, le brindaron un traguito allí al esposo, mi hermana se lo brindó y lo colocó allí. Y entonces ella se tomó el traguito y el esposo que le dice, mira, pero está bien que le echen una como sal, y mi hermana que agarró los tragos y lo botó, que parece que había una persona al lado que le echó un polvito blanco allí. Bueno, me causó un poquito de gracia, pero el esposo
esposo y que ve a la esposa, porque ya a los 5 minutos la señora estaba alegre, y que nunca la había visto en ese estado, pero la señora, claro, estaba drogada y empezó a bailar y que hacía movimientos que nunca había hecho. Hermano, ¿por qué digo eso? Porque es fácil, hermanos queridos, allá afuera envolverse o que te envuelvan. Es muy fácil. Difícil es salir de la situación. Yo hace muchos años atrás me aparté y me costó mucho, gracias al Señor, levantarme y estar hoy en día frente a usted dando testimonio de que Cristo vive y de que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor de mi vida. Y es triste ver cómo a veces dentro del pueblo de Dios personas no se mantienen, hermanos, en el llamado y afuera están dando un mal testimonio. Yo no vengo a señalar a nadie, pero sí decirte que ten cuidado, hermanos, porque los tiempos son tan difíciles y tú no sabes cuándo partirás de esta tierra a la presencia de Dios y con qué te presentarás delante de Dios. Debemos de preocuparnos todos los días, hermanos queridos, de agradar al Señor, de si estás vestirte para Él, si comes para Él, porque el Señor es el que salva, hermanos queridos. Esta iglesia, y Dios bendiga a las personas que se están discipulando, nos estamos formando no para que digan que el hermano es tremendo predicador, el hermano que bien toca el piano, que bien canta el otro. No, hermano, lo hacemos para Dios. Si alguien vino con esa ideología o con ese pensamiento, perdónenme que le diga, pero no es así. Vinimos acá a agradar al Señor. Y yo creo que el Dios, hermanos, de José, el Dios de los antepasados, nuestro Señor Jesucristo, está con esta iglesia, hermano, escúcheme bien, para hacer milagros sobrenaturales, para hacer cosas que nosotros no podemos, pero también para estar allí en las cosas más simples, como me mostró esta mañana, darle la capacidad de salir de esas situaciones y no entrar en pecado, entrar en confusión y en cosas extrañas. Amén. Debemos de alejar de nosotros todo lo que es negativo, lo que nos estorba, lo que nos aleja del Señor. Y creer, hermanos, por siempre que el Señor a los hijos que ama, hermanos queridos, les permite estas circunstancias, pero para que crezcan. El libro de Romanos 8:28, el pastor en estos días pasados hablaba acerca de este versículo, que los que aman a Dios todo le ayuda a bien. Y es verdad, a los que aman a Dios, manteniéndonos siempre en el camino de Dios, pase lo que pase, eso te va a ayudar para bien. Vámonos un poquito a la historia de José. José, hermanos, los hermanos comenzaron a tener envidia y resentimientos contra él, lo vendieron, uno quería matarlo, pero gracias a Dios no permitió que uno de sus hermanos intervino y lo vendieron. Este joven fue vendido y llevado a la casa de un teniente, un capitán del imperio egipcio, y Potifar se llamaba, ¿no? Y este hombre estuvo allá como sirviente, pero estando allí como sirviente, Dios comenzó a darle ¿qué? Favor con él. Todo lo hacía bien. Algo que quiero ver, voy a adelantar las historias. Cuando él está en la casa de Potifar y después que la mujer miente porque no se quiso acostar con ella y es encarcelado, en las dos partes José servía. En las dos partes, estando allí, comenzó a servir y a hacer las cosas con agrado. Hombre, pero si Dios le mostró un sueño para estar en el lugar de honra, entonces está puesto en lo peor. Y estando allí, ¿qué hacía este hombre? No se quejaba. Este hombre estando allí servía a sus señores como yo creería, como si fuese a Dios. Y tiene que ser así porque Dios le puso gracia delante de sus amos y Dios prosperó todo lo que este joven hacía. Pero era la intención que también había en él. Él sabía que Dios le había dado un sueño. No, pero con un sueño, ¿ahora qué? Para estar así, a esto me llamó Dios. A veces las circunstancias de la vida hacen que el creyente diga, pero Dios mío, pero realmente a cuestionar a Dios. Y no importa la circunstancia en la cual tú eres llamado, es mantenerte como un buen creyente. El creyente da testimonio en el momento difícil. El creyente cuando está pasando una enfermedad o está a punto de morir o está en un hospital o pasa un problema incluso de penalidad o de estar en una cárcel, que esperemos Dios que no nos pase nunca, pero si ha pasado y el creyente está pasando por una falta de economía, no ejemplo, el creyente se mantiene creyendo al Señor. Y si alguien le dice, no le llora. No le llora como, o sea, si alguien se le acerca, otro hermano se le acerca, alguien le dice algo, no, si usted supiera, hermano, no estoy trabajando, no, o sea, comienza como a quejarse. Y nosotros no debemos quejarnos, que el Señor reprende estas cosas, hermano, estarnos quejando de las cosas humanas, las cosas materiales, porque la Biblia dice que Dios sabe que tenemos necesidad antes que las pidamos. Pero ¿qué quiere Dios del creyente? Que el creyente dé gracias por todo, que el creyente sea como este joven y que Jesús hizo énfasis también que nosotros tenemos que, en esas circunstancias, saber darle al Señor alabanza, gloria y honra.
En esas circunstancias, dale a Dios alabanza, gloria y honra. Los discípulos que entendieron el llamado y que se mantuvieron cuando eran pasados por situaciones difíciles, dice la Biblia, no lo digo yo, que ellos alababan al Señor con gozo. Porque aprendieron, Lucas, entendieron que le servían a un Dios vivo. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando la iglesia sabe que tiene un Dios vivo, esté pasando lo que esté pasando en su casa, en sus sentimientos o emociones, se goza de su debilidad. Porque sabe que no vive él, sino que Cristo vive en él. Y las cosas que están pasando pasarán, hermano, pero para crecimiento tuyo. Para que la carne se muera en el nombre de Jesús, pero el espíritu crezca. Y este hombre, en la palabra dice una palabra, da una palabra maravillosa. Dice, no obstante, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior se va renovando. Aleluya. Lo importante no es cómo te ves en apariencia, es cómo estamos espiritualmente. Y debemos de cuidar es el espíritu, hermano. Sí, cuida tu apariencia, pero más cuida el espíritu. Este joven, hermano, era de hermosa apariencia y era un hombre que Dios puso gracia y favor en todo lo que hacía. Pero no se preocupaba de esto. En las situaciones difíciles que vivió, José, vemos que la Biblia dice, pero Dios estuvo con él. Él fue llevado a situaciones que él no vio. Él vio fue un sueño de grandeza. Pero para llegar a esas grandezas, para llegar a los lugares que Dios tiene de honra, hermano, hay que pasar por situaciones que tú y yo no queremos a veces. Por situaciones que nadie quiere pasar. Y sabes que es difícil cuando estás en una situación que tú no te imaginaste o que literalmente pues nadie quiere pensar en ella. Pero te tocó. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Reclamo. Hay gente que me dice, yo le reclamo a Dios. Yo respeto y admiro al que vive reclamando. Y Dios, porque tú. En la Biblia hay algunos que lo han hecho y Dios ha sido misericordioso con él. Yo soy más de lo que cree que en vez de reclamarle a Dios, yo prefiero agradecerle. ¿Por qué hay que agradecerle, hermano? Porque yo sé que Él me está llevando a ese lugar o me permitió esa circunstancia para que yo creciera. Para que yo, hermano querido, fuese testimonio de su palabra, de su presencia en ese momento. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Me entiende? Amén. En serio, yo estoy regañando. No quiero regañarte, no, jamás, Dios guarde. Hermano, hay que aprenderse algo. Debemos aprendernos algo. En el Salmo 1, versículo 3, 4. Ahí sí dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su tiempo, o su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y es que cuando nuestras raíces están sanas y firmes, hermano, no hay viento, no hay corriente que la pueda mover. Porque la Biblia dice que el que está en él es como un árbol que está puesto así. Que vendrá lo que vendrá, pero no lo moverá. Y la gente va a decir, pero ¿por qué te puedes mantener tan tranquilo? Porque tú tienes a un Dios que te sustenta, un Dios que te ampara. Por eso le estás sirviendo y no viene solamente cuando estás bien, cuando tienes fuerza, cuando estás sano, sino que también te muestras enfermo, demuestras con sueño, alabado sea Dios, demuestras con debilidades que tu Dios está también contigo en esas circunstancias y te esfuerza en darle a Dios alabanza, gloria y honra. Amén, iglesia. Amén. Nuestra boca debe estar llena de adoración, alabanza, como le dije, hermano. Y siempre pensar que lo que está pasando en nuestras vidas, las situaciones que está viviendo la iglesia o tu entorno familiar personal, es para crecimiento. No es para que te quedes allí. Dios no llama a nadie para avergonzarlo. Dios llama, hermanos queridos, al hombre y a la mujer, hermanos, para honrarlo. Que en el mundo pasan otras cosas, pero es que el mundo se va a levantar en contra de lo bueno. El mundo y Satanás, que el Señor lo reprenda, se levantan en contra de todo lo que se llama Dios. Porque a eso vino y dijo Jesús. ¿A qué vino Satanás? A matar, luchar y destruir. A dañar, hermanos queridos. Todo lo que quiere estar, todo lo que él ve bueno, saludable, lo quiere dañar. Pero está en ti, está en mí mantenerlo. Creo que, no recuerdo, yo hablaba algo sobre esto, ¿no? Sobre, no importa lo que esté pasando, pero tú enfócate o mantente en Dios. Y yo decía, amén, Señor, así es, hay que mantener nuestra mente y nuestra mirada en ti. Dios nos asentará, hermanos queridos, Dios nos asentará en el centro perfecto de su voluntad. Nos hará resplandecer su luz cada día, hermanos queridos, aún estemos viviendo las circunstancias que estemos viviendo. El libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, me gusta esa palabra, porque allí dice que esa luz brillará en nosotros, hermanos queridos, aún en los tiempos de tinieblas, de oscuridad. Isaías 61. Sí. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Ahí hay una palabra de ánimo, de aliento, de esforzarse, o sea, es una orden, levántate y resplandece. O sea, Dios va a centrarse en tu corazón cuando tú te centres en Él. Amén. Entonces, para hacer estas cosas nosotros debemos estar, hermanos queridos, enfocados, debemos estar en el llamado de Dios y siempre pendientes de escuchar la voz de Dios en cualquier circunstancia, hermano. No solamente escuchar la voz de Dios cuando vengo a la iglesia, Señor, habla mi vida, porque sabes que cuando estás pasando un momento difícil es cuando Dios más quiere hablarnos. Y si tu oído está presto, hermano, tú oirás la voz del Señor. El Espíritu Santo te ministrará de una manera maravillosa. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo, un texto muy conocido, 28, 18, 19 y 20, pero el 17, dice la palabra que vinieron los discípulos al encuentro con Jesús, que Jesús le iba a dar instrucciones. Pero algunos dudaban. Discípulos, ahí no dice esto, los discípulos. Y Jesús le da instrucciones específicas diciendo, id por todo el mundo y predicaste mi evangelio. Pero mira la parte del 17, dice, de Mateo 28, 18, del 17 en adelante, que dice, vinieron algunos contentos creyendo, pero otros dudaban. Es que en la iglesia a veces esto, hermano, y esto no procede de Dios, hay dudas. Dudas que vienen y nos hacen como que, ¿será que tú estás llamado? Tú fuiste llamado para estar aquí en la presencia de Dios, en el trabajo, en tu casa, en el camino, aquí en el templo, estar en la presencia de Dios. A dar testimonio de que hay un Dios que hace maravillas, hermanos queridos. Pero no debemos de olvidar también que el enemigo, conociendo nuestro pasado o la debilidad del hombre durante generaciones, tiende a crear dudas en el ser humano. ¿Para qué? Para que el hombre deje de creer. Y al dejar de creer, ¿qué pasa? Se pierde la fuerza. Perdemos fuerza, hermanos queridos. Hay situaciones en la vida. La vida está llena, mejor dicho, de situaciones permanentes, situaciones difíciles. Y eso nos hace perder fuerza, ¿no? Te hace perder fuerza y a veces no queremos continuar. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando la fe, alabado sea el nombre de Jesús, pierde sus alas, ¿sabe qué hace? Cuando la fe pierde sus alas para volar, encuentra que tiene piernas para correr. Encuentra que tiene rodillas para gatear y que tiene manos para aferrarse. La fe, hermano, tiene muchas formas de agarrarse, de aferrarse, de continuar, pero lo que no está permitido para un creyente es detenerse, es abandonar. Eso no está permitido en Cristo Jesús. No, Señor. Estamos aquí llamados para servir a un Dios vivo y dar testimonio, hermano. Y en estos tiempos que la gente está necesitando tanto, hablaba yo con Jacob la semana pasada y comentaba un testimonio acá de una compañera, y con esto termino, que ella, tenemos tiempo trabajando y no habíamos coincidido en horario, y en la empresa es difícil hablar de Dios porque usted sabe que están los jefes y que hay que producir. Pero tuvimos un espacio maravilloso y comencé porque de noche se trabaja y hay personas que de noche ven demonios, viven de sombra, que le escuchan que le hablan, y ella me dice, Dios, ¿tú crees en los fantasmas? Y yo no creo en fantasmas. No, yo le digo, no. Sé que los demonios existen, pero tampoco creo en ellos. Creer es darle como de poder. Yo sé que existen, porque la Biblia me lo dice y que sabemos que sí existen esas fuerzas. Pero no creo en fantasmas, sino en demonios que existen y vienen a hacer daño. Y dice, ¿cómo es eso? Y comenzamos a hablar. Por ahí después empezó Dios a darme palabra. 2 noches seguidas hablándole del Evangelio. La segunda noche ella se reía mucho, hermano, y después cuando estamos trabajando yo le decía, pero ¿por qué te ríes tanto? Me dice, yo, porque lo que me ha pasado es increíble. Porque hace 1 semana y media atrás vino un hombre, estaba con mis hijas, y vino un hombre, me tocó, y yo me volteé, y el hombre que le dice, dentro de no muchos días, un hombre mayor que tú, que ya tú conoces, se te acercará y te hará una propuesta espiritual, la cual no vas a rechazar, pero cambiará tu vida. Y ella se reía, pues me dice, yo te conozco, nunca me has hablado de Dios. Bueno, no hemos coincidido, le digo yo. Y ahora tú me propones, pues yo le dije, ¿te gustaría aceptar, Señor? Y estoy en eso, y ella sí, ella de hecho que venía hoy para la iglesia, pero se le enfermaron las hijas. Entonces me dijo que no, que para la próxima, bueno, gloria a Dios, lo importante es que ya está llena en ese llamado también. Hermano, Dios está haciendo por nosotros incluso el trabajo. Yo no estaba pendiente de esa muchacha, pero ya Dios venía con otra persona por allá tratando para que ella se acercara a Él. Porque, hermano, hay mucha necesidad en el mundo, en el trabajo, en todas partes. Y estamos puestos para qué? Somos llamados a hacer luz. Somos llamados, hermanos queridos, a serle fiel a Dios en medio de las circunstancias. Y aunque estas circunstancias a veces son difíciles, hermano, en resumidas cuentas, lo importante es mantenernos nosotros sirviendo al Señor. Ve al Señor, hermano querido, y como dijo Pablo, yo me mantengo viendo como el invisible. Pablo no se desvió, hermano querido.
Ya sea que estemos enfrentando tentaciones o dificultades inesperadas, la táctica tiene que ser la misma, hermanos queridos. El Todopoderoso está a nuestro lado y debemos mantenernos allí, nuestras mentes enfocadas en el Señor y dejar que su Espíritu Santo nos guíe nuestras oraciones y permanecer firmes hasta que llegue la ayuda prometida. ¿Ok? Porque la ayuda, yo soy de los que creen que la ayuda de Dios siempre está ahí, siempre vendrá. Así que te digo, iglesia, la ayuda del Señor siempre está en camino. Amén. Siempre está en camino, hermano. Entonces, para adelante, no se equivoque. Dios no puede ser burlado. No tenga miedo. Dios te llamó y no te preocupes que Dios te va a ayudar. Amén. Dios te va a ayudar. Sigamos adelante. Dios le bendiga, iglesia. Dios bendiga a las personas que nos escuchan por las redes sociales, a los jóvenes, a las esposas, a los esposos, a los hijos. Voy a hacer una oración rapidito mientras está la música aquí de fondo. Si alguno me quiere acompañar, pues bienvenido será. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, mi Rey, mi Señor, en esta mañana yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Yo te alabo porque sé, Señor, por todo lo que tú quieres que nosotros no pasemos, pero que a veces son necesarias estas situaciones para pasarse. Son necesarias para crecer, Dios mío, porque a través de ellas tú nos perfeccionas. Porque tu palabra dice, porque es necesario que a través de diversas pruebas, aleluya, es necesario que a través de diversas pruebas, aleluya, seamos pasados, procesados, Señor, como el oro fino. Así que prueba, Señor, nuestras vidas en estos procesos, pero que no sea tu presencia muy lejos de nosotros, que siempre estés allí, Padre, direccionando, guiando, Señor, por las circunstancias. No permita que ninguno de los que están acá, Padre Santo, se aparten de ti. No dejes, Señor, que ninguno de los hombres y mujeres que vienen a esta Grace, Señor, comiencen a hacer lo malo, Señor, a escondidas. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras debilidades. Si he gritado a mi esposa, he gritado a mi esposo, si he gritado a mi hija, a mi hijo, si he dicho una mentira, si he visto algo que no debí ver, si hice algo que no debía hacer, perdóname, Señor. Aleluya, perdóname, Dios, y límpiame, porque yo quiero agradarte. Yo quiero servirte, Señor, cada día con excelencia. Yo quiero estar en el encuentro contigo, Señor. Yo quiero que cuando esta trompeta suene, según 1 Tesalonicenses, Padre Santo, yo quiero oírla. Yo quiero ir al encuentro contigo, pero para eso te pido limpia y perdóname. Restáurame, Señor. Sabemos que tú eres fiel, Señor. Dios es un Dios fiel, aleluya. El Dios que te ha traído a esta iglesia, a este pueblo, te dice que no te va a dejar, que va a estar contigo siempre, que tú solamente creas, y confíes. Dios no te dejará solo. Si creíste que estaba solo, no estás solo. Yo he visto la mano de Dios cuando he estado sin personas a mi lado y he estado muy necesitado. El Señor ha enviado a su ángel y el Señor ha sido maravilloso conmigo. ¿Sabes qué, hermano? Dios no comete errores. Nosotros no fuimos un error. Jacob decía que esta mañana, citando las Escrituras, que el precio que él pagó fue muy alto, hermano. Tú vales mucho, y siempre lo voy a decir, tú vales mucho para Dios. Así que no te dejes engañar por cosas ilusorias, vanas y más, digamos que menos importancia. Lo que Él hizo y lo que tiene para ti es más grande que cualquier cosa en la tierra, ¿sabes? Es más grande que cualquier deseo, cualquier tentación. Solamente hace falta mantenerse allí fieles al Señor.